es el senador José del Castillo Sabiñón. Él es senador de Barahona. Bienvenido, ¿cómo se siente, senador? Bueno, muy bien, un placer de estar aquí compartiendo con ustedes en este proyecto interesante que de verdad le auguro muchos éxitos. Amén, gracias. Senador, en Barahona, antes de entrar en cualquier otro tipo de tema, hay una situación creada por unos incendios ambientales que han causado grandes problemas. ¿Cómo está eso a nivel de la población? Bueno, Barahona está que arde, es decir, realmente esta situación no ha podido ser controlada por el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien debe atender, ¿no?, el tema de los incendios forestales. Estamos en época de sequía, hay una sequía bastante fuerte en la región. Ustedes saben, es una región que tradicionalmente llueve muy poco, muy seca, y entonces está el caldo de cultivo para que se produzcan este tipo de incendios. No digo que en ocasiones, evidentemente, senador, usted sabe que las manos, digamos que criminales, de algunos o desaprensivos, que quieren, con la famosa agricultura de tumba y quema, algunos hornos de carbón, pero no creo que sea el tema del carbón porque es muy cerca de la ciudad. Entonces es muy preocupante porque recién llegado el ministro Seara Hatton, pues eliminó las brigadas que estaban dispuestas en la provincia. De hecho, hoy en día el director de Medio Ambiente tiene que ir a Pedernales a buscar la mano de obra para que ataque estos incendios, y la situación, lo que hay una humareda y digamos que las montañas están en estos momentos prácticamente, o sea, a merced del incendio. Senador, por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas con relación al discurso del presidente Luis Abinader, sobre todo para Barahona? ¿Qué realmente se ha hecho? ¿Qué no? ¿Qué la gente espera? ¿Cuáles fueron esas promesas que durante estos 2 años el presidente ha manifestado y que no se han llevado a cabo? Bueno, en Barahona se ha hecho muy poco. De hecho, lo que el presidente ha ido a prometer a Barahona, por ejemplo, la construcción de un puerto turístico en el área del Malecón, no ha tenido ningún seguimiento, o sea, no se le ha dado continuidad ni se ha iniciado esa obra. Yo creo que en el caso de la República Dominicana, no solo de los barahoneros, lo que quiere la población es que el presidente se refiera a los problemas que la están afectando. Y todas las encuestas plantean que los 2 problemas que más afectan al ciudadano es el tema de la inflación, es decir, la carestía, sobre todo los alimentos de primera necesidad, tomando en consideración que la inflación es más alta en el quintil más pobre, es decir, en el que agrupa a la gente de menores condiciones económicas, es decir, estamos hablando de una inflación de más de un 8% para enero en ese quintil, es decir, en los productos de primera necesidad. Y el otro tema, el de la delincuencia y la inseguridad, que afecta a todos los dominicanos. Es decir, ninguno estamos indemnes a la situación de un atraco, de una agresión, y de alguna forma u otra ambos temas están unidos porque la situación que está impactando a la población más vulnerable lleva a algunos desaprensivos a inclinarse por la delincuencia. Entonces yo creo que esos son los 2 aspectos de la gente. El presidente podrá anunciar muchos números, como ha dicho, pero lo que quiere es la gente soluciones, es decir, temas que le den respuesta a su cotidianidad. Senador, usted fue ministro de Industria y Comercio en el gobierno anterior del presidente Medina, y hace un año precisamente se introdujo una propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos, pero tampoco ha habido una intención de transparentar la dichosa fórmula de cómo se calculan los precios de los combustibles. No pasó en el gobierno anterior, no ha pasado en este. Fue una de las promesas de campaña y no ha sucedido. ¿Por qué es el secreto? ¿Va a haber una reforma a la ley de hidrocarburos finalmente? Bueno, es que el gobierno tiene mayoría, es decir, el gobierno introduce el proyecto de ley y luego como que le deja al Congreso la responsabilidad de que si no ha habido modificación a la ley 112 es porque el Congreso es el culpable, y no es así. Aquí llegan leyes un lunes y se aprueban el viernes cuando hay voluntad política, cuando el presidente llama y da una instrucción y dice que quiere esa ley. Este no ha sido el caso. ¿Pero por qué no ha sido el caso? Bueno, porque es que el aspecto, digamos, más importante que generaría un alivio en el tema de los precios de los combustibles son los impuestos, y eso lo sabemos todos. Es decir, el Estado hoy recibe, creo que para el presupuesto de este año, están colocados casi 80.000 millones de pesos
de recaudación por el impuesto a los combustibles. Entonces implicaría una rebaja sustancial, digamos, en los precios. Bueno, puede que el mercado mundial se caiga, pero todo luce indicar que no es el caso. Al contrario, los organismos internacionales han planteado que va a haber una hiperinflación durante el año 2023. Y entre ellos, evidentemente, la materia prima, hidrocarburos, y el conflicto de Ucrania y Rusia no ayuda. Es decir, hay un entorno que no se visualiza una caída sustancial de los precios. Entonces, el otro tema para poder producir una rebaja es un sacrificio en el tema de los impuestos. Y me dirá el gobierno, bueno, ok, prescindimos de esos impuestos, pero ¿dónde sacamos los ingresos que vamos a dejar de recibir por ellos? Entonces, un tema yo diría que bastante delicado, que el gobierno evidentemente ha abordado, como aborda muchos de los temas, con populismo. Inicialmente se vino aquí a una rendición de cuentas como esta y se presentó con bombos y platillos el proyecto de ley como que esa era la panacea para la solución del tema que afecta a la gente, que es que los precios están caros de los hidrocarburos, y después no ha sucedido nada. Senador, tendremos en el día de hoy probablemente a Pedro Botello, diputado al Congreso, donde viene con amigos y relacionados a protestar porque no se le ha entregado el 30% a los trabajadores que administran las administradoras de fondos de pensiones. ¿Está usted de acuerdo que se modifique esa ley para que se le entregue el dinero? La ley hay que revisarla, pero sobre todo para garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Hoy en día el esquema que está planteado en la ley 8701 lo que garantizaría es una pensión luego de las 360 cotizaciones, es decir, 30 años cotizando continuamente, es decir, trabajando. De 65 años de edad. Y más de 65 años de edad. Pero aquí hay una intermitencia laboral, ese es uno de los aspectos. Y lo que se plantea es alrededor de menos de un 30% de tasa de reposición, es decir, del salario que usted recibe, estaría pensionándose con alrededor de un 30%, cuando la media internacionalmente, lo que se estima más o menos, digamos, aceptable, es alrededor de un 60%. Entonces, eso es lo que hay que atacar de la ley. Una reforma, pero además integral, que también incluya los aspectos de salud y de riesgo laboral, porque evidentemente esta ley ya está desfasada y no ha cumplido su cometido. Aunque todavía no ha habido el primer pensionado, lo que se espera es que cuando empiecen a pensionarse, la situación de estas personas que ya llegan a una edad de retiro sea muy precaria. Bueno, senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que sí, ha sido un honor. Siempre a la orden. Y luego lo esperamos por las instalaciones multimedia. ¿Cómo no? Gracias por haber estado con nosotros.